Hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar la segunda pregunta ejemplo del componente química de la prueba de ciencias naturales ICFES Saber 11. Para ello, pues la pregunta dice lo siguiente. Un estudiante analiza cómo cambia la solubilidad de una mezcla de sólido M. Para esto, disuelve distintas cantidades de sólido M en 20 gramos de agua destilada y registra la temperatura exacta a la cual logra disolver completamente el sólido. Los resultados se muestran a continuación. Entonces, el estudiante organiza aquí los resultados en una tabla en la cual tiene las siguientes columnas. La masa del sólido M en gramos, la masa de agua destilada, en este caso del solvente en gramos, y la temperatura en la cual él logra disolver completamente el sólido en grados centígrados. Teniendo en cuenta lo observado con los 20 gramos de agua destilada, es decir, con lo que él obtuvo de alguna manera experimental, el estudiante cree, pues aquí va a ser una suposición, que si a 83 grados centígrados se agregan 50 gramos del sólido M en una mayor cantidad de solvente, en este caso 40 gramos de agua destilada, no se solubilizará completamente esta cantidad de sólido M. La suposición del estudiante es correcta y ustedes observan, digamos, las diferentes opciones, solamente pueden haber, digamos, dos respuestas directas. O si es correcta la suposición que hace el estudiante o no es correcta la suposición que hace el estudiante. Para ello, lo primero que vamos a hacer es analizar muy bien el contexto del enunciado, o sea, de la situación que me están planteando, y vamos a analizar la tarea de evaluación para saber si o no es correcta la suposición que hace el estudiante. Para ello vamos a ir al tablerito y vamos a trabajar muy bien, digamos, lo que se está hablando acá. Entonces yo quiero recordar, digamos, como un concepto clave que se está abordando en esta pregunta, que es lo que tiene que ver con el concepto de solubilidad. Entonces imaginemos que yo tengo acá un recipiente, ¿sí? Y en ese recipiente tengo una, digamos, una cantidad específica de un solvente, y a ese recipiente pues yo voy a agregar una cantidad de un soluto, en este caso de un sólido, que es el sólido M. Entonces yo puedo hablar de X gramos que estoy agregando a Y gramos de solvente, ¿sí? Entonces la solubilidad es un concepto que se relaciona de esta manera. ¿Cómo se define la solubilidad? Pues la solubilidad se define como esa cantidad máxima que yo puedo agregar, ¿sí? En una cantidad de solvente específico, en este caso una cantidad de solvente dada, ¿sí? Y esa cantidad máxima que yo puedo disolver en esa cantidad de solvente específico a una determinada temperatura es lo que yo denomino solubilidad. Y eso es el procedimiento que él hace aquí. Hay que tener en cuenta que el concepto de solubilidad, o sea, esta relación entre la cantidad máxima que se puede disolver en una cantidad específica de solvente, depende mucho de la temperatura. Es decir, que si yo varío la temperatura, la cantidad máxima que se puede disolver puede variar. Y eso es lo que nosotros vemos, digamos, aquí en este espacio, en la parte de los resultados que él propone, ¿sí? Tenemos una cantidad fija de solvente, tenemos una cantidad que varía, pero que esa cantidad que varía máxima que se puede disolver depende de la temperatura en la cual se hace el proceso de disolución. Por eso se está hablando en términos de solubilidad. Ahora, ¿qué es lo que hay que analizar acá específicamente? Hay que tener en cuenta que para resolver este ejercicio hay que mirar muy bien que él está partiendo de un experimento que realizó, pero ahora está haciendo una suposición, la cual de pronto puede estar basada o no con relación al experimento que él realizó. Entonces dice la otra partecita del enunciado. Teniendo en cuenta lo observado con 20 gramos de agua destilada, o sea, teniendo en cuenta lo que él hizo experimentalmente, el estudiante cree que si a 83 grados centígrados, entonces ya está tomando, digamos, como una temperatura de referencia a 83 grados centígrados, se agregan 50 gramos de sólido M, entonces recuerden aquí, estoy agregando una X cantidad de ese sólido, en 40 gramos de agua, entonces estoy agregándola a una cantidad de agua destilada, no se solubilizará completamente la cantidad de sólido M, es decir, los 50 gramos que él agregó en los 40 gramos de agua. Entonces lo que debemos definir aquí, y la pregunta que hacen es, ¿la suposición que hace el estudiante anteriormente es correcta? Y aquí pueden haber dos respuestas como lo vimos. O la respuesta puede ser sí, o sea que la afirmación sí sea correcta, o la respuesta puede ser no, o sea que la afirmación no sea correcta. ¿Cómo yo puedo desmentir o puedo, digamos, de alguna manera apoyar
la suposición del estudiante, pues a partir de los resultados que me están dando. Pero para eso yo tengo que entender y nuevamente ir al concepto que estaba subrayando yo acá arriba, que era el de solubilidad. Es decir, por ejemplo, si yo defino la solubilidad de una sustancia X gramos en tanta cantidad de un disolvente Y gramos y la defino a una temperatura y esa temperatura permanece constante y lo que yo voy ahora a variar es alguno de los dos valores, ya sea la cantidad de gramos que agregue o en este caso la cantidad de volumen en la cual yo voy a agregar. Es decir, que si, por ejemplo, si yo aumento la cantidad de solvente, lo más seguro es que va a aumentar la cantidad de soluto que se puede disolver en ese solvente. O viceversa, si yo disminuyo la cantidad de solvente, lo más seguro es que va a disminuir la cantidad de soluto pues, que yo puedo disolver en esa cantidad de solvente. Y eso es lo que está proponiendo acá. Observemos que aquí lo que hizo fue aumentar la cantidad de solvente. Pasó de 20 gramos que utilizaba en el experimento y para esta suposición que él realiza, él utiliza una cantidad de 40 gramos. Es decir, que con relación a los 20 gramos iniciales, lo que hizo fue duplicar la cantidad de la masa de agua. Entonces, si yo duplico la cantidad de masa de agua, es correcto de alguna manera que va a aumentar la solubilidad de la cantidad de soluto, en este caso de sólido M, que se puede disolver en la misma proporción. Es decir, si aquí yo multipliqué por 2, pues lo más seguro es que al multiplicar por 2, que me da los 40, digamos, gramos de agua destilada para cada uno. Recuerden que eso todo se va a aplicar. Pues lo mismo va a ocurrir acá. Aquí se va a volver el doble de lo que se puede disolver. Es decir, que si, dado caso, cuando eran 20 gramos de agua se disolvían 20, pero como están multiplicando por 2, en el caso de que tengamos 40 gramos, pues se van a disolver 40. Aquí sería el doble, entonces aquí van a ser 50, aquí van a ser 60 y aquí van a ser 70. Entonces observen que ya tengo la relación. Entonces yo tengo, ya sea a partir de los resultados experimentales, sobre todo a la temperatura de 83 grados, que 70 gramos es la cantidad máxima que se puede disolver en 40. Pero el estudiante está afirmando que si yo agrego 50, que es un valor muchísimo menor a los 70, pues este no se va a solubilizar. Es decir, si yo voy, digamos, digamos, a la suposición que está haciendo el estudiante, de alguna manera, pues lo está haciendo de una manera equivocada y la suposición del estudiante no es correcta. ¿Sí? Entonces ya tenemos la primera definición. La suposición del estudiante no es correcta. ¿Por qué quiero ir a definir que la suposición del estudiante no es correcta? Porque ya a partir, digamos, de lograr ese resultado, o sea, de comenzar a inferir, a analizar y sacar de la información que me está dando el ejercicio de que no es correcta la suposición, pues yo ya de tajo lo que puedo hacer aquí es que ni esta son las respuestas correctas, porque aquí dice que sí es correcta la definición, o la suposición que hace el estudiante, pero ya sabemos que la suposición no. Ahora lo que tenemos que definir es de estas dos que tenemos aquí, o sea, de la B y la C, en las cuales pues la suposición no es correcta, cuál de la afirmación, o sea, el complemento de la afirmación a la respuesta que es válida, es la más acertada para el contexto del ejercicio que me están proponiendo. Para ello vamos a llevar estas dos respuestas nuevamente aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a bajar acá un poquito esto, listo. Voy a señalar esto aquí y vamos a ir acá. Entonces yo tengo estas dos respuestas que son, digamos, las que debo manejar y de alguna manera, pues, esto es lo que debo resolver, ¿cierto? Entonces las dos sabemos que ya son correctas porque pues, la suposición del estudiante no es correcta. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos se ajusta de acuerdo con el resultado que yo tengo desde la parte experimental? La B nos dice que no es correcta porque al tener doble agua es más probable que el sólido M solo necesite la mitad de la temperatura para disolverse, es decir, 42 grados centígrados. Si nosotros observamos la menor temperatura que es 57, y observamos que la cantidad máxima que puede disolver es 40, pues nos damos cuenta que si estamos hablando de 50 gramos y si yo disminuyo más la temperatura a 42, pues lo más probable es que sea menor la cantidad que se pueda disolver. Es decir, que no me estaría afirmando porque la afirmación no es correcta. O sea, antes estaría dándole una validez a lo que estaría diciendo con relación a la que no se puede disolver. Es decir, que aquí lo que está proponiendo es que solamente se necesita una temperatura menor
para que se pueda disolver todo el 40, pero observemos que 40 es como el límite que se tiene acá. En cambio, en la C, que habla no, porque a partir de 65, entonces nuevamente voy a ir acá, a donde están los 65 grados centígrados, se pueden disolver completamente los 50. Observen que la relación se mantiene y sí se puede resolver los 50 de sólido M en 40 gramos de agua, sí, en 40 gramos de agua. Por lo que a 83, o sea, cuando llegue a esta temperatura, el sólido estará completamente disuelto, sí. O sea, es decir, que ya la temperatura de 65, cuando ya llegue, haya pasado esta temperatura, ya todo el sólido se ha disuelto. Por lo tanto, la respuesta correcta, digamos, para esta afirmación es la C, que es la que tendríamos aquí. Entonces, la respuesta correcta para este ejercicio sería la C. Muchísimas gracias.